Bien, bueno, vamos a hablar de esta unidad número 2, justamente, donde tenemos que tocar el tema de lo que son las relaciones entre el modelo de Estado, ¿no es cierto? O sea, acá vamos a hablar todos los sistemas de enjuiciamiento penal, sí o sí. Entonces, tenemos como primer punto las relaciones entre el modelo de Estado y el proceso penal, que es lo que nos indica el, el programa. Bueno, como primera medida tenemos que hablar de lo que es el sistema acusatorio, que es el sistema más antiguo. Este sistema tiene su origen en Grecia y también en la República Romana. Actualmente se aplica en Inglaterra y en los Estados Unidos, y bueno, claramente también se ve en algunas provincias de nuestro país. Pero existe la tendencia de en algún momento se puede aplicar en todo el territorio argentino, digamos. Pero no por una cuestión de capricho ni nada, sino porque si nos remitimos a lo que establece la Constitución, ya sea en el artículo 24, entre otros, eh, nos indica que nuestro sistema tiene que ser netamente acusatorio. No porque diga en sí la Constitución que tiene que ser acusatorio, sino por las características que menciona, como por ejemplo el juicio por jurados. Bueno, ¿cómo era antes? Porque el sistema acusatorio moderno no es lo mismo que el sistema acusatorio antiguo, digamos, el primer sistema acusatorio. Bueno, antes, en sus orígenes, el ofendido tenía que probar, ¿no es cierto?, que era inocente ante una asamblea. Esa asamblea tenía un poder de coerción penal que era concedido por el pueblo mismo. El pueblo mismo le daba ese poder a la asamblea. Y el ofendido claramente tenía que probar ante la asamblea que el imputado cometió el delito. ¿Qué era la asamblea esta? Bueno, la asamblea esta era un tribunal imparcial e independiente, como en teoría lo es hoy en día en la actualidad. Existía, por ejemplo, una confrontación entre lo que era la acusación y lo que era la defensa. Y cada parte claramente debía presentar pruebas. Bueno, justamente acá en esta parte lo que hacía el ofendido era demostrar el daño que se le causó. Y el imputado tenía que demostrar su inocencia. Entonces, una vez terminado esta situación, digamos, el juez decidía entre lo que era la culpabilidad y lo que era la inocencia del imputado. Luego, posteriormente, en Atenas, en Roma y finalmente en Inglaterra, apareció el sistema de enjuiciamiento particular. Justamente en lo que yo le explicaba la otra vez, de cómo nace esto del juicio por jurados, porque seguimos hablando todavía de un sistema acusatorio. En el año 1215, el rey Juan Sin Tierra se compromete a establecer que los delitos sean juzgados por sus pares. Así se diseñó lo que Alegre llama en su libro el germen del juicio por jurados. Eh, Claramente había un modelo democrático, es decir, que el poder lo tenía el pueblo y se manifestaba en los órganos de gobierno, que eran los delegados del pueblo. Este sistema, estamos hablando del acusatorio, ¿no es cierto?, concibe al juez como un sujeto pasivo, es decir, como hoy en día es neutro el juez, es muy limitada su actividad, digamos. Y claramente, al ser un sujeto pasivo, está rígidamente separado de las partes, no tiene nada que ver con las partes, es un director nada más. Y cuando se llega a la etapa de juicio en este sistema, se llega como una contienda, ¿no es cierto?, entre iguales, y que es iniciada por una acusación claramente, a la que compete justamente la carga de la prueba y claramente le corresponde a quien acusa, ¿no es cierto?, que estamos hablando del Ministerio Público Fiscal. Y obviamente se va a enfrentar a la defensa en un juicio contradictorio, es decir, que la defensa también va a poder presentar sus pruebas para desacreditar lo que diga el Ministerio Público Fiscal. Pero acá se enfrentan en un juicio que es contradictorio, que es oral, que es público, como dije ayer,
y es resuelta por un juez. ¿A través de qué sistema? Y a través de una libre convicción. Es decir, también usa la sana crítica, o lo que se llama libre convicción. La jurisdicción en este sistema, justamente, es ejercida en una única instancia por una asamblea o un jurado popular. Justamente esa facultad de recurrir luego de que haya una sentencia solamente es un derecho que tiene el imputado, o sea, si no tiene no lo hace, digamos. Bien. Y la titularidad de la acción, es decir, el actor penal en este sistema acusatorio, la titularidad de la acción pública es del Ministerio Público Fiscal y en forma conjunta con el querellante si es que quiere participar, ¿no es cierto? Pero si quiere participar, claramente entre ambos van a llevar adelante lo que es la investigación en toda la primera etapa, claramente, que es la etapa preparatoria. En este sistema también cabe aclarar que el juzgador, o sea, el juez, carece de iniciativa propia en la investigación, como lo es en el sistema mixto, que ahí es donde se confunden los roles, porque el juez, aparte de investigar, es quien juzga también y quien acusa. Entonces, en este sistema acusatorio, el jugador carece de iniciativa para realizar la investigación. Es decir, tampoco puede actuar de oficio. Vuelvo a repetir, es un sujeto pasivo que es separado de todas las partes, de las fuentes, etc. Lo único que hace es limitarse a examinar el material que las partes van a aportar y justamente una vez que tenga ese aporte, digamos, por las partes, recién ahí va a denunciar el resultado según según su convicción y lo que quede demostrado, digamos. Entonces, en conclusión, dijimos que este procedimiento a través del sistema acusatorio, dijimos que es oral, que es público, que es contradictorio, ¿no es cierto? Y claramente va a ser oral porque la oralidad es una de las... Eso, los alegatos se hace a través de las... Es público porque, claro, el pueblo, mediante participar en el juicio, explicitar su convicción. Y también es contradispone que nadie puede ser condenado sin ser oído. Es más, si nos remitimos a los tratados internacionales, en las garantías mínimas judiciales, uno de los derechos es el de ser oído. Ser oído tanto de la víctima como del condenado. Bueno, condenado no, sino imputado porque no está condenado todavía. Bueno, esto también implica, esto de la contradicción me refiero, implica la necesidad de que tanto el acusado como el acusador expongan justamente en el proceso sus propios argumentos. Y el derecho que también tiene el imputado es de ser informado de la acusación. ¿Para qué? Y bueno, para poder defenderse claramente. Por eso que acá, en este sistema acusatorio, hablamos de una igualdad de armas, como dice la doctrina. Pero claramente la acusación es la base indispensable del proceso. Es decir, que el actor, que es el fiscal, ¿no es cierto? El actor fiscal autónomo, es el Ministerio Público o en conjunto con la querella, con la víctima que es la querella en conjunto. Eso sí es un delito de acción pública. Si es un delito de acción privada, el actor penal va a ser solamente la víctima, como querellante exclusivo. Bien. En la defensa, el acusado claramente, vuelvo a repetir, tiene derecho a ser informado de lo que se le acusa. Pero una de las características de este sistema acusatorio es que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, claramente. Y por ello, generalmente, como regla principal, digamos, goza de libertad durante el proceso. Digo como regla principal porque esto tiene una excepción. Claramente la excepción de la libertad es la privación de la libertad, es decir, la prisión preventiva, como se llama en el derecho. Porque se trata de prevenir cierto derecho. Claramente es una medida cautelar y se tendría que dar cuando se dan ciertos requisitos, como por ejemplo el peligro de entorpecer el proceso o el peligro de fuga. Bien. También dije ya que, bueno, las pruebas que se presenten en este sistema acusatorio es valorada por el juez según su libre convicción, o es lo que se conoce también como la sana crítica. Claramente las partes van a aportar esas pruebas de forma igual, porque como dije anteriormente, tienen igualdad de armas.
Ahora, cuando el juez va a dictaminar una sentencia, esa sentencia en teoría debería ser justa desde el punto de vista material, es decir, desde lo que establece la ley. Y una vez que la sentencia está dictaminada, hace calidad de cosa juzgada. Pero este imputado claramente tiene una opción más, digamos, que es presentar un recurso. Como dije anteriormente, el recurso se acepta únicamente como derecho del imputado. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. En realidad, eh, como decía, me acuerdo la doctrina, decían unos profesores, el imputado claramente no sabe de derecho. El que sabe de derecho es su abogado defensor y claramente debería, como un ejercicio de buena praxis, presentar los recursos correspondientes. Porque si no lo hace, también se podría tachar como un ejercicio de mala praxis, porque no lo defendió bien. Bien. Y la verdad que se obtiene, digamos, en estos procesos, se trata de obtener una verdad real, ¿no es cierto?, mediante la contradicción de los relatos de las partes. La doctrina sostiene que en realidad esa verdad está en el relato que se prueba. Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a lo que es el sistema acusatorio? Hola. Vamos bien, vamos bien. Bueno, O sea, ¿en qué cambia con el sistema acusatorio de última generación? En casi nada. en casi nada, no tenemos una asamblea, no estamos en los años 70, no, en la época de las cavernas. Ahora tenemos un tribunal, tenemos un juez de garantías. Antes era una asamblea que eran los representantes del pueblo que el mismo pueblo lo elegía. Lo que sí no entendí es que en esa época ya había Ministerio Público Fiscal. Claro, en realidad no tenían esos nombres exactamente, pero cumplían esos roles, porque acordate que ya eran un organismo del Estado, pero que el mismo pueblo lo elegía, por eso hablábamos de un sistema democrático. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? Es como era el primer sistema y era todo público, era lo más imparcial que existía, que es lo que se busca hasta hoy en día, volver a esa imparcialidad. Entonces, ¿cómo es? Antes habían lo que eran los representantes del pueblo y estaba compuesto por una asamblea. Claramente esa asamblea tenía distintos órganos. Entre esos lo que era el Ministerio Público Fiscal también, que tenía otro nombre, ¿no es cierto? No era exactamente el Ministerio Público Fiscal, pero como era un delito público, la acción penal justamente, era un derecho que cualquier ciudadano podía ejercer la acción popular. Y claramente el derecho de ejercer, por ejemplo, cuando era un delito privado, solamente el ofendido lo podía hacer. No se podía hacer de oficio. Esa era mi duda. Listo. Bien. Em, bueno, continuamos. Aguarden un segundo. Voy a buscar algo. Una heladera. Bien, continuamos. Y bueno, luego tenemos que hablar de lo que es el sistema inquisitivo. Este sistema inquisitivo tuvo su origen también, pero en Roma imperial, en la Roma imperial, y se va a extender por toda Europa continental. Pero esto ya empieza cuando estaba durante la Baja Edad Media, digamos. ¿Qué sucede con este sistema, con este proceso? Bueno, tras llegar a su culminación, que en teoría culmina en el siglo XVI o XVII, empieza a perder todos sus elementos, sus ingredientes más espectaculares, como dice la doctrina,
que eran, por ejemplo, eso es lo que caracterizaba al sistema inquisitivo, que en esa época existían los tormentos, los azotes, eso era algo muy particular de un sistema inquisitivo. Entonces, eh, esa era una de las grandes diferencias con el sistema acusatorio. Pero este sistema inquisitivo, digamos, va a alcanzar su máxima expresión cuando se va a crear, o cuando se crea, mejor dicho, el Tribunal de la Inquisición. ¿Y quiénes manejaban todo esto? Y bueno, justamente los reyes católicos. Pero su mayor desarrollo de este sistema estuvo en la religión católica, donde ahí se comparaba el pecado con el delito. Eso es muy importante, algo muy característico de un sistema inquisitivo. Y la confesión, imagínense que si se comparaba el pecado con el delito, la confesión no solo era la prueba del proceso, sino también la resurrección del imputado frente a la sociedad. O sea, se usaba como prueba eso, la confesión, digamos, cuando uno se va a confesar con un sacerdote, digamos. Otra cosa que... La confesión ya era tipo cosa juzgada. ¿Cómo? Que una vez que buscaba la confesión ya era cosa juzgada eso. Claro, no existía, no había vuelta atrás, digamos. También es importante, a diferencia del sistema acusatorio, yo había dicho que en el sistema acusatorio había un sistema democrático, claramente porque dijimos que el pueblo era quien elegían a los que iban a juzgar, etc. Bueno, acá no. Acá era un modelo monárquico o centralizado. El poder estaba centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder estaba en una sola persona. ¿En quién? El rey, en la monarquía. Por eso se llama modelo monárquico o centralizado. Justamente, bueno, el poder del Estado, ¿no es cierto?, se empleaba para hacer que el imputado confiese. Y cuando digo el poder del Estado, tiene relación con lo que dije recién, con los azotes, con los tormentos. De esa manera, ellos lograban que el imputado confiese. Y de esa manera se probaba, digamos. Pero a través de esos mecanismos, de los azotes, de los tormentos. Entonces, bueno, repitiendo de nuevo, el poder del Estado justamente se empleaba así, con esos azotes, con esos tormentos, para que el imputado confiese. ¿Por qué? Porque era el único que sabe, supuestamente, o sabía, cómo se cometió el delito. Entonces había que hacerle hablar. ¿Y quién era el juez en este sistema inquisitivo? Bueno, el juez era un delegado del rey, pero el que tenía el poder realmente era el rey. El poder del Estado estaba en el monarca. Esa es una gran diferencia también con el sistema eh, acusatorio. Entonces, en conclusión, acá, en este sistema inquisitivo, se buscaba la verdad a través de la confesión, ¿no es cierto? Y esa confesión era lo que se convertía en prueba en ese momento, en prueba indiscutible encima, o sea, no es como un sistema contradictorio como el acusatorio, que cada uno presenta las pruebas que tiene y se discute, hay una controversia, acá no. Acá la confesión era prueba indiscutible y podía ser, pues se podía sacar esa confesión mediante cualquier medio, digamos, incluso los tormentos, los azotes, etcétera. Entonces, claramente, dicho esto, el imputado carecía de derecho de defensa. Y aparte, para que la sentencia, en ese entonces, sea firme, se necesitaba que que el monarca confirme esa sentencia. O sea, que la sentencia no era firme hasta que el monarca lo confirme. Así parece un poema, pero parece una rima, pero es así. Una vez que el monarca confirmaba, ahí adquiría la calidad de sentencia firme. Y claramente, como contrario al sistema acusatorio que dijimos que regía como regla general la presunción de inocencia, acá no.
Acá en este sistema inquisitivo es totalmente lo contrario. Acá no se admite la presunción de inocencia. Porque justamente, como dije anteriormente, el delito se comparaba o se equiparaba con el pecado. Entonces acá en este sistema inquisitivo hay una falta de contradicción como hay como la contradicción que existe en el sistema acusatorio. Entonces hay una falta de contradicción. ¿Y cómo decidía el juez? El juez decidía sin escuchar al imputado. Entonces en este sistema inquisitivo, digamos, el juez procede de oficio. Es decir, él va a buscar las pruebas, va a recolectar, va a valorar las pruebas, y una vez que se llega al juicio, después que se hace toda una instrucción que acá en el inquisitivo es netamente escrita, otra de las diferencias con el sistema acusatorio que es netamente oral y pública, acá es netamente escrita y secreta. O sea, de todo lo que están, eh, digamos, de las pruebas, etcétera, que van recibiendo. Entonces era todo por escrito y en secreto. Bien. Después también hay que tener claro que en casos limitados por ahí se permitía la contradicción y los derechos de defensa, pero la regla general era que no tenía ningún tipo de defensa el imputado, el juez no escuchaba al imputado directamente. Y bueno, la jurisdicción, a diferencia del sistema acusatorio acá, dijimos que allá eran ejercidas por el pueblo, por los representantes del pueblo. Acá es ejercida por magistrados permanentes, que eran representantes del rey o del emperador, que el emperador es a quien se recurría como segunda instancia. Pero en realidad era un órgano judicial permanente e inamovible. Claramente estaban integrados por juristas. Y acá se rechazaba totalmente lo que se aceptaba en el sistema acusatorio, que era una justicia popular, es decir, como dije hoy más anteriormente, en el año 1215, Juan Sitierra dice que se debía juzgar a aquellos que cometían delitos por sus pares, es decir, por la sociedad. Bueno, acá no, acá hay un rechazo total a esa justicia popular. Y bueno, justamente la acción que decimos que allá en el sistema acusatorio era el Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Acá la acción era ejercida por un procurador real, pero era promovida, por ejemplo, a instancia del propio magistrado, es decir, en su persona se confundían la acción y la jurisdicción. Es lo que pasa en el sistema mixto. Porque acuérdense que el sistema mixto, la primera parte, tiene naturaleza inquisitiva y la segunda recién acusatoria. Entonces en el mixto, el juez que hace es el que investiga y es el que va a juzgar. Entonces en una sola persona se confunden los dos tipos de acciones y claramente se pierde la imparcialidad del juez. Bueno, en el inquisitivo, ¿no es cierto? Esa acción que era ejercida por ese procurador real se confundía en su persona todo lo que era la acción y la jurisdicción, porque la acción claramente es quien va a llevar o quien va a promover el proceso, quien va a llevar adelante, el que hace la investigación, y la jurisdicción claramente el que va a juzgar, ¿no es cierto? Es decir, que el juez, en este sistema inquisitivo, el juez inicia de oficio el proceso. Es, es más, o sea, acusa sin tener algún tipo de excitación, como se dice, y ya decide en la causa. Entonces, el juzgador en este sistema adquisitivo es director, es impulsor único del proceso, es decir, que es el que inicia, es el que arma, es el que decide en la causa, el que va a investigar en los hechos, es quien va a determinar las pruebas que se van a practicar, es quien va a dirigir el proceso. Entonces, como que ahí sí se confundía todos esos roles. Y acá el procedimiento claramente, a diferencia del, del sistema acusatorio, como dije hoy, ¿no es cierto? Acá es escrito, secreto y no contradictorio.
Allá era oral, público y contradictorio. Acá es lo contrario, escrito, secreto y no contradictorio. Justamente la escritura era lo que servía como constancia y control de todas las actuaciones procesales. Y era el único medio de como expediente. Esto por escrito utiliza el expediente. Recién lo mixto que tiene naturaleza. Estamos hablando del inquisitivo en general, actuaciones procesales, plasmado en ese expediente, a diferencia del acusatorio también. Y bueno, justamente, aquí opera respecto del inculpado, es decir, al imputado ni siquiera eso igual, pero lo aclaro no. Por eso que también hablábamos de una no contradicción. ¿Por qué? Porque claramente el inculpado, el imputado, como se quieran llamar, no podía ejercer ese papel de defensa. Estaba restringido. Y claramente la confesión era muy esencial porque la confesión podía condenarlo. Acá no había una igualdad de armas como había en un sistema acusatorio. Claramente esa acusación le competía o le compete al juez. Y la defensa a los fines de la investigación o era bastante sencilla, es decir, había un viejo adagio, como decía Alegre, que decía así siempre, yo me acuerdo de patentes, decía, si es inocente, no necesita defensa. Si es culpable, no la merece. Con ese adagio, ellos se excusaban en ese sistema inquisitivo, ellos se excusaban con ese adagio. Si es inocente no necesita defensa y si es culpable no la merece. Bien. ¿Cómo era la valoración de la prueba en ese entonces? Porque si dijimos que en el sistema acusatorio se usaba la libre convicción o lo que se conoce como la sana crítica, acá, en el sistema inquisitivo, la valoración de la prueba legal era claramente hecha por el juez en abstracto, ¿no es cierto? Es decir, que el juez se limitaba a contar los hechos y la confesión era justamente en lo que se basaba de la sentencia. Es decir, el juez para dar una sentencia se basaba en lo que se confesaba porque claramente era la prueba única que tenían e irrefutable. Entonces, esa sentencia se obtenía racionalmente, el proceso probatorio era por deducción, se deducía en base a lo que se confesaba, ¿no es cierto? Y si bien se hacía cosa juzgada, podía ser revertida esa sentencia, pero solamente por la voluntad del príncipe o del rey, cualquiera de los dos. Pero acá la verdad real se obtenía mediante la confesión del imputado. La única verdad era, decían ellos, era la que era sabida por Dios. Así, a ese nivel, manejaban ellos ese sistema. Por eso que ellos hablaban de que la prueba se valoraba según un sistema, es lo que hoy en día hablamos de un sistema legal o tarifado. Es decir, ya en la ley misma te dictaminaba cómo, cómo debía valorarse las pruebas obtenidas. Y es como que ya era, decía, la crítica que hacen los juristas es que al tener una prueba legal, una valoración de la prueba legal o tarifada, como se dice, que quiere decir que ya en un cuerpo normativo ya está dictaminado cómo se tienen que valorar las pruebas, es como que ya es un anticipo de las pruebas que se van a presentar y cómo se tiene que valorar. Entonces, como que anticipadamente uno ya podía deducir para qué lado iba a tirar el juez, o sea, si lo iba a dictaminar como inocente o como culpable. Por eso que en el acusatorio es distinto, se usa la libre convicción o la sana crítica, como también se llama. Porque ahí en base a eso, el juez, a través de su experiencia, de su estudio, de lo que ve, digamos, de lo que palpa, puede llegar a una sentencia usando justamente la sana crítica, porque si a mí me están mostrando, por ejemplo, en un sistema acusatorio,
me traen un arma que en teoría vendría a ser el arma homicida, pero en esa arma homicida no coinciden ni las balas o los proyectiles que ingresaron en el cuerpo del causante, digamos. eh, entonces, claramente, si yo uso la sana crítica, digo, no, este proyectil no proviene de este arma. En este arma tampoco están las huellas digitales del supuesto imputado. Entonces, claramente, usando una sana crítica, él va a deducir que no sería el culpable. Bueno, acá no, acá en este sistema acusatorio, acá es, si dice que esa alarma homicida está establecida en una norma, claramente es culpable. Así nomás, sin mucha vuelta. Esa era una de las... Dijiste el otro día que nacen los recursos. ¿Cómo? Lo único importante en este sistema es que nacen los recursos. Bueno, claro, acá en este sistema adquisitivo es donde nacen los recursos. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, el que decidía acá era el rey. Y como decimos que esa confesión era irrefutable, ¿no es cierto? Pero la sentencia no tenía calidad de firme hasta que no decida o no la confirme el rey. Lo que podía hacer el imputado o lo que hacía era pedirle perdón al rey. Con ese petitorio de disculpas nace los recursos. A eso se le empezó a llamar recursos. Bueno, aunque parezca loco, digamos, así nació los recursos, como así también nació cuando dije hoy lo de Juan Sin Tierra, nace el juicio por jurados. En el acusatorio, en el año 1215, a través de Juan Sin Tierra, nace el juicio por jurados. Cuando él decide que los imputados tienen que ser juzgados por sus pares, es decir, por la sociedad. Y acá en el sistema inquisitivo, cuando el imputado le pide perdón al rey, nacen los recursos. Hasta ahí, ¿alguna duda? Bien. ¿Puedo hablar también, Dayana? Bueno, vamos a un sistema mixto. El sistema mixto, en cambio, tiene su origen también en el sistema romano imperial, así como el inquisitivo. Pero ¿cuándo va a aparecer este sistema mixto? Este sistema mixto va a aparecer más adelante, digamos, cuando aparece el Código de Napoleón. Y justamente ese Código de Napoleón después es modificado por la legislación europea durante la mitad del siglo XIX. Habíamos dicho que el sistema acusatorio era un modelo democrático. Habíamos dicho que el sistema inquisitivo era un modelo monárquico o centralizado en su poder. Y el sistema mixto es un modelo presidencialista, es decir, no es ni muy democrático ni muy dictatorial como era el inquisitivo. Por eso hablamos de que es un presidencialismo fuerte. Es decir, en este sistema, como es mixto, ¿no es cierto?, se van a complementar el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. La primera etapa, como ya dije hoy, lo que es la etapa de la investigación, se utiliza el inquisitivo del juicio, la del debate. Dicho esto, la juez técnico es de garantías, quien va a ejercer la jurisdicción plenario, que es la etapa del juicio, ni tampoco en el mismo. Acá, por un tribunal popular o un tribunal técnico, como tenían